Buen día. La clave de esta presentación es mostrar cómo las leyes y las guerras civiles intentaron forjar una nueva nación a partir de una estructura colonial. ¿Cómo pasó la Gran Colombia de la esclavitud a la ciudadanía en 100 años de guerra? Acá te lo contaremos a través de las transformaciones sociales en la Colombia republicana del siglo XIX. La independencia de Colombia, entonces el virreinato de la Nueva Granada, fue un proceso de 9 años que transformó una colonia española en una república soberana. Inició el 20 de julio de 1810 con el grito de independencia en Santa Fe de Bogotá, marcando el inicio de una patria boba de 1810 a 1816. El contexto histórico de Colombia en el siglo XIX. El siglo XIX fue crucial en la historia de Colombia, ya que fue marcada por la transición de la colonia a la vida republicana, la inestabilidad política y el conflicto constante entre visiones de política y el conflicto constante de la nación. El contexto histórico giró principalmente en torno a la independencia y la Gran Colombia, el conflicto partidista y guerras civiles, reformas constitucionales y políticas y el desarrollo socioeconómico. La independencia en Colombia, el virreinato de la Nueva Granada, fue profundamente influenciada por una combinación de movimientos intelectuales, políticos y sociales. Estos movimientos erosionaron la legitimidad del dominio español y prepararon un terreno para la revuelta criolla. La formación de la República en 1819 se refiere a un proceso por el cual el territorio deja de estar atrás del dominio colonial y se construye como un nuevo Estado basado en principios republicanos, la soberanía del pueblo, de división de poderes y la ciudadanía. Los conflictos internos y guerras civiles fue una constante violencia política y las guerras civiles son una de las características más importantes del siglo XIX colombiano. En esta también el país pasó por profundas diferencias ideológicas y la lucha por el poder, que luego formarían el Partido Liberal y Conservador. Algunas de las principales guerras civiles del siglo XIX son la Patria Boba, la cual fue un conflicto entre criollos y centralistas. Entre otras encontramos la Guerra de los Supremos, la Guerra Magna y la Guerra de los 1000 días. La influencia de movimientos sociales y políticos, estos proporcionaron un fundamento intelectual para el republicanismo, las tensiones internas y el movimiento social, generando un caldo de cultivo y el capital humano necesario para desafiar un imperio y crisis política española, proporcionando una oportunidad. Las principales transformaciones sociales, entre ellas encontramos la abolición de la esclavitud, un avance hacia una igualdad jurídica, cambios en la estructura social, aumento de la educación y la alfabetización, donde se crearon reformas educativas y políticas para tener más acceso a la educación y la participación ciudadana y movimientos de reforma social. Las fuentes históricas primarias son fundamentales para comprender las transformaciones sociales en Colombia durante el siglo XXI. Entre estas encontramos las cartas y documentos de la época, diarios de personajes históricos y las actas de congresos y asambleas. Las cartas y documentos de la época ofrecen una visión íntima de la vida cotidiana y las preocupaciones de los ciudadanos durante el siglo XIX. En diarios de personajes históricos encontramos a un personaje fundamental y muy representativo de esta época, el cual fue Francisco de Paula Santander, un héroe militar de independencia, un vicepresidente de la Gran Colombia y presidente de la República de la Nueva Granada en 1832 a 1837. Actas que documentan decisiones políticas y sociales importantes en la formación de la República.
Por ejemplo, el acta del 14 de julio de 1812, donde se resuelve aprobar el primer debate de los artículos referentes a los derechos ciudadanos y a la división de poderes. Fuentes históricas secundarias. Entre ellas encontramos los libros de historia sobre el siglo XIX, el cual nos dice que en Colombia ofrece un análisis detallado de los eventos, personajes y contextos que definieron esta época. Estos textos suelen incluir narrativas extensas, datos cronológicos y referencias a documentos históricos, permitiendo una comprensión profunda de las transformaciones sociales. Como también encontramos artículos académicos y ensayos, donde nos proporciona una perspectiva crítica y analítica de transformaciones sociales. Estos trabajos se basan en investigaciones recientes y ofrecen interpretaciones contemporáneas de la historia. Análisis de textos relevantes. Análisis de discursos políticos. Entre ellos se destacan discursos liberales sobre la ciudadanía y el progreso, donde se busca la libertad de la economía y la evolución de privilegios, vinculando la educación como un concepto clave para la civilización del siglo XIX. Crónica de la época. En esta época la crónica no se definía como género periodístico, sino la vida social, política y las costumbres de la gente. Eran relatos a través de periódicos de opinión y sátiras, cuadros de costumbres, novelas y relatos costumbristas. José Eugenio Díaz Castro es el autor más emblemático en esta época. En ensayos sobre la identidad nacional encontramos estudios de textos que discuten la construcción y la evolución de esta identidad colombiana. Imágenes y representaciones de la época. En 1820, pinturas de Simón Bolívar retrataron su papel como líder en la independencia y en la formación de la República. En el año de 1840 encontramos fotografías que capturan la vida cotidiana, incluyendo escenas de mercado y actividades familiares en ciudades. En 1880 encontramos carteles de propagandas políticas que reflejan las ideologías y luchas sociales de esta época. Impacto de las transformaciones en la sociedad colombiana. La estructura familiar. Transformaciones en los roles y dinámicas familiares debido a la abolición de la esclavitud y el cambio en el estatus social. En esta también encontramos las dinámicas laborales, la cual aumenta las oportunidades laborales y cambios en la relación entre trabajadores y empleadores. Como también la identidad cultural, el cual es un desarrollo de una identidad colombiana más diversa y plural, influenciada por nuevas corrientes sociales y políticas. Finalmente, las transformaciones sociales en Colombia durante el siglo XIX fueron fundamentales para establecer las bases de una nación moderna y diversa, reflejando la lucha por la igualdad, la construcción de una identidad nacional y la búsqueda de la justicia social.